Hola mis granjeros, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, como verán a mi alrededor estoy con matas de plátano o el verde, como tradicionalmente se les conoce. Hoy les voy a enseñar cómo pasar de esto a eso. Así que les voy a enseñar cómo quité esas hojas malas de la foto que ya vieron y cómo quedaron, o sea, cómo fue el resultado. Así que para este trabajo voy a usar este tipo de herramientas. Para ello voy a necesitar esta cuchilla que está aquí, es número 22. Yo siempre la cargo conmigo aquí en el campo. Y también voy a necesitar de este podón que está aquí. Es importante que traiga ese ganchito que ustedes ven aquí para poder jalar la hoja en el momento de cortarla. Se nos hará muy fácil. Y bien, así debe de quedarnos una vez ya deshojado nuestro plátano. Así que le voy a enseñar cómo lo hago. Bueno, aquí voy a usar la cuchilla o este machete que ya le mostré en esta mata de plátano que es pequeña, ya que aquí alcanzo normalmente el tamaño de esta hoja para poder cortarla. Por ejemplo, aquí le podemos hacer una cirugía, que ya les voy a mostrar cómo, para que esta mata de plátano, que está joven, no pierda su fuerza y no cortar la hoja entera, ¿no? Para ello, lo que hago es hacerle la cirugía como tal y dejarle la vena. Por ejemplo, lo que hago aquí es retirar toda esta hoja, así. Como verán, quité ya toda esa plaga que está en la hoja, esa cigatoca. Y continúo pues del otro lado. Así. Y bien, aquí quedó la avena. Esto es un método para, como ya les dije, que el plátano no pierda su fuerza y pues obviamente tenga como seguir tomando oxígeno mediante esta avena. Ya les muestro cómo realizo este proceso con las hojas que están en lo alto. Para ello voy a necesitar la caña. Bien, aquí en lo alto, para limpiar todas esas hojas secas y esas hojas manchadas, voy a necesitar este podón con la caña larga para llegar a lo alto. Entonces, miren, por ejemplo, esta mata a la izquierda ya está dando su cosecha, que es el plátano, pero esta de acá aún no pare. Entonces, a esta yo voy a retirarle todas estas hojas que están picadas, porque puedo hacerlo ya que todavía no está dando su cosecha. Entonces, un dato que quiero comentarles, que cuando ya el plátano haya dado su cosecha o esté todavía dando su cosecha, no retirarle muchas hojas porque este perderá mucha fuerza. Entonces, a esta de aquí sí puedo quitarle, sí puedo retirarle las hojas. Y los hacemos de esta manera. Vean cómo lo hago. Así. Mire, el gancho sirve para esto, el ganchito que les mencionaba. Mire, ahí como está, no puedo hacer así porque se resbala. Entonces el ganchito va a ayudar a cortar esta hoja, miren. ¿Sí vieron? Entonces es importante que en el momento de venir a deshojar un plátano, traer un material, traer este podón que nos facilita el trabajo. Mire, yo aquí como está puedo alar y cayó la hoja. Y así continúo sacando esta hoja seca. Listo. Listo, ya hemos limpiado esta mata. Esa hoja seca que ven allí es la mata que tiene su cosecha allí arriba. Entonces, para ello, esa sí la voy a cortar. Por ejemplo, las hojas secas en esta mata que ya tiene su plátano, sí puedo retirar esta hoja seca. Así, de esta manera. De esta manera. Y la puedo alar. Listo. Hago lo mismo con esta hoja seca. Que está aquí arriba. Que tener puntería no es.
Listo, ahí hemos cortado. Y esa otra la dejamos hasta que ya podamos cortar nuestro plátano. Y es así como ha sido el proceso de retirar las hojas que están enfermas en nuestro plátano. Cabe recalcar que un plátano aproximadamente tarda entre 11 meses a casi el año para poder dar su cultivo, para cosechar ya como quien dice el plátano como tal. Todo esto varía porque si sembramos en una tierra que es seca y le damos agua, obviamente no seguido, va a variar, o sea, sí te va a tomar el año poder cosechar ese plátano como tal. Pero si tú, en este caso, como aquí en esta finca, regamos nuestra planta como tal, vamos a obtener resultados muy favorables y obviamente pues no va a tomar mucho tiempo, ya que este plátano de aquí nosotros ya lo cosechamos a los 11 meses y a veces hasta antes. Todo también depende cómo le tratemos de abonar, regar. Eso es lo que conlleva todo este tipo de trabajo con este plátano. Así que mis amigos, si te gustó el video, no olvides regalarme un lindo like, suscribirte al canal y comentar qué tal te pareció este proceso de cómo deshojar nuestro plátano. Chao, chao.